Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo webinario del Colegio de Médicos. Mi nombre es Daniela, formo parte del Comité de Educación Médica de Posgrado del Colegio y hoy vamos a abordar la temática sobre violencia de género, qué protocolo utilizar en las guardias de urgencia en la atención de estas pacientes víctimas de violencia. Mientras, les iba a pedir, antes de presentar a la doctora, a la disertante, que nos puedan comentar por el chat qué profesión tienen, en qué lugar de trabajo están actualmente y de qué localidad son, si son de la ciudad de Santa Fe, si son del interior, si son de otra provincia, como para que también veamos y vayamos conociendo las distintas problemáticas de los lugares para después en la charla que sea más interactiva. Así que bueno, vamos a presentar a la disertante, que es la doctora Paola Pérez. Ella es médica, emergentóloga, desempeña sus funciones en la Guardia Central del Hospital José María Cuyen de la ciudad de Santa Fe. Además tiene otros títulos como técnica en estadística, técnica también evisceradora forense y forma parte también del Colegio de Médicos, del Comité de Educación Médica de Posgrado. Así que bueno, muchas gracias doctora, bienvenida y la escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Se escucha bien? Dani, ¿me escuchas bien? ¿Se escucha bien ahora? Sí, Sí, doctora, se escucha perfecto. Sí, se listo, escucha gracias. bien, se escucha, se ve bien. Bueno, em, cuando me dijeron para hacer este webinario desde el Colegio de Médicos, si bien nosotros desde la Guardia del Cuyen tenemos muchos eventos como este, casos como este. También fue un desafío porque uno siempre lo pone en práctica en el momento que está de guardia. Y por ahí dar la clase, o dar un webinario, o ponerse a enseñar sobre estos temas, hay que ser muy delicado, es un tema muy preciso. Así que bueno, vamos a arrancar. Desde el momento que ellos me dijeron para hacer lo de violencia de género, quise primero abordar algunos conceptos en general sobre lo que es el género en sí, porque uno piensa de que violencia de género o o víctimas de violencia por motivos de género abarca solamente a las mujeres. Y hoy en día sabemos de que esto ya no es así, abarca mujeres, bueno, diversidad sexual. Así que bueno, vamos a arrancar con esto, que cuando uno está en una guardia, en un centro de salud, en un centro de atención, en un nosocomio, o nosotros que somos dentro de un efector de salud, hay que tener en cuenta ciertos conceptos como los siguientes. Primero, abordar esto de ver qué es la violencia de género. La violencia de género es un fenómeno multicausal. Yo creo que ya hoy en día, con todo lo que ha pasado, con todo lo que hay en las redes, en los medios de comunicación, en la radio, en la televisión, Instagram, Facebook, etcétera, etcétera, en la calle, es un habitué hablar sobre el tema de violencia de género o también las noticias que salen por estas causas, ya sea por violencia física, sea por violencia por discriminación, bueno, y el efecto que tiene esto sobre esa persona, ¿no? Que puede llevarlas a tener una lesión permanente o de por vida, o en el peor de los casos, perder su vida. Entonces decimos que la violencia de género es un fenómeno multicausal, complejo, que atraviesa a toda la sociedad y afecta severamente a las mujeres, niñas, niños y a las personas de LGBTI. Se trata de una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales,
Cuando hablamos de desiguales, cuando uno dice de que hay alguien que tiene un poco más de poder o que se cree con un poco más de poder que el otro. Siempre hay uno de que, lo pone en una situación de inferioridad respecto al otro. Bueno, pero también abarca a aquellas personas a quienes se consideran que desafían las normas de género. La violencia de género no es un asunto privado, esto también lo puse en negro porque quería hacer hincapié en esto, porque muchas veces pasa, eso lo puse, el famoso no te metas, sino que es una violación de los derechos humanos y por lo tanto una cuestión de Estado. Y si es una cuestión de Estado, ahí entramos todos nosotros en cualquiera de los niveles, sea asistente social, sea enfermero, sea médico, psicólogos, equipos de salud mental, etcétera, etcétera. Yo no sé si hay psicólogos, si hay terapistas, a ver, voy a fijar. Sí, perfecto. Están Bien, conectadas médica, técnico en emergencias. sí, sí. Entonces, eso respecto a lo que es la violencia de género, también tenemos que tener el enfoque de género y diversidad al momento de estar cara a cara en la guardia, con un caso de estos. Es necesario conocer conceptos básicos para tenerlos en cuenta. ¿Por qué yo digo para tenerlos en cuenta? Porque es fundamental el respeto hacia aquel paciente que ingresa por un motivo de estos, ¿sí? O sea, porque sabemos que ya viene medio vapuleado, ya viene con todo un peso psicológico y social por lo que está pasando, o sea, por lo que ingresa a la guardia, y encima se encuentra con un profesional que quizás no sabe cómo tratarlo, cómo llamarlo, cómo abordarlo, ¿sí? Entonces, lo que yo, de todo lo que hay, de todo lo que hay respecto a todo esto, me enfoqué en estos cuatro fundamental temas, que es el sexo y género, estereotipos, mandatos de género, diversidad sexual y la identidad de género que está abarcado dentro de la ley 26.743. A ver, espera. Bueno, acá tenemos una pregunta, es decir, ¿qué hablamos cuando hablamos de géneros? Infinitas veces se habló de la problemática de violencia de género por razón de género o por motivo de género. El enfoque de género es crítico porque no solamente busca describir las relaciones de género, sino que también dotarnos de herramientas para poder comprender su carácter injusto, denunciar las formas de violencia y discriminación que se desprenden de ella. Nos hacen comprometernos a cambiar nuestra práctica en un sentido igualitario. Ahí es donde yo les decía recién, de que uno tiene que tener en cuenta al momento de abordar a un paciente, ¿sí? Este, que viene con un caso de violencia por motivos de género, porque ahí nosotros podemos empeorar la situación. No porque le hagamos algún daño físico, sino que le podamos llegar a hacer algún tipo de daño psicológico o emocional. Y por ahí es peor, porque uno lo que necesita en ese momento, que después lo vamos a abordar un poquito mejor, es poder darle a ese paciente eh, un ambiente de empatía, un ambiente empático, de escucha, siempre siendo objetivo, por supuesto, ¿sí? Muchas veces pasa de que eso también lo nombro un poquito más adelante, de que uno como que empatiza demasiado y ya pasa un límite. Cuando uno ve de que como médico, como enfermero, como técnico recibe un paciente de esto, una paciente de estos, eh, hay que tener mucho cuidado el momento cuando cruzamos ese límite y ver por qué motivo seguimos con esto y por ahí no enredarnos tanto y poder tener un límite y poder saber delegar a los diferentes individuos del Estado que nos van a ayudar a abordar este caso. Entonces, teniendo en cuenta todo lo anterior, ahora vamos a hablar de sexo y género. Suele afirmarse que nacemos con un sexo biológico. En base al mismo se nos asigna un género, que es masculino o femenino. Cuando hablamos de sexo, se dice de que, o sea, es la diferencia biológica, las características anatómicas, cromosómicas y biológicas, es decir, cómo nacemos.
Y el género es una construcción social, una asignación, una asignación de los diferentes atributos, cualidades, roles, capacidades, mandatos, derechos, obligaciones y privilegios. ¿A qué vamos con esto? De que por ahí hay una estigmatización de lo que es el hombre, lo que es la mujer, de que el hombre está hecho para tal cosa, la mujer debe hacer tal cosa porque la mujer es mujer. Bueno, eso también es súper extenso, lo voy a nombrar solamente, después si quieren lo charlamos un poquito, de todas maneras no es el tema de hoy. Acá venimos con los estereotipos y mandatos de género. Los estereotipos de género son un conjunto de ideas y creencias generalizantes que se instalan en el sentido común de las sociedades y que se presentan como naturales, a pesar de que en realidad es una construcción cultural. Hay diversos estereotipos designados a regular y disciplinar las prácticas y comportamientos de distintas poblaciones. Por ejemplo, uno de estos estereotipos, se puede decir que hay estereotipos racistas porque ubican a las personas afrodescendientes como peligrosas, o afirman que los orientales son todos iguales. Hay estereotipos corporales, por ejemplo, como que ubican a las personas gordas como enfermas. Acá nos interesa sobre todo pensar en los estereotipos de géneros designados a regular y disciplinar las formas de vida de las personas, la forma de vivir de aquellas personas. Entonces, ¿qué tiene que ver el género con la orientación sexual? El concepto vinculado a la orientación sexual hace referencia a la atracción emocional, afectiva y sexual hacia personas del mismo o de diferente género o de más de un género. Entonces acá podemos abrir el abanico y decir que tenemos la heterosexualidad, que es la orientación sexual hacia aquellas personas que se sienten atraídas por el sexo opuesto. Homosexual es aquella orientación sexual de aquellas personas que se sienten atraídas por el mismo sexo. La bisexualidad, que se sienten atraídas hacia más de un género. Y la asexualidad es la falta de atracción sexual, pero no por eso es la falta de nulo interés en la actividad sexual, pero no quiere decir que no tenga amor por otras personas. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a la diversidad sexual? Hasta ahora vinimos hablando de género, de sexo, de cómo hay estereotipos, cómo lo que son las costumbres y las culturas van a designar quién es hombre, quién es mujer, por qué uno sí, por qué uno no. Acá vamos a hablar sobre la diversidad sexual, o sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de diversidad sexual? Disidencias o las siglas como, que esto está muy en boga hoy en día, se hace por la cantidad de femicidios y, bueno, asesinatos brutales que hubo. El tema de las siglas y todas las movilizaciones, sobre todo eso ayudó un montón para visibilizar toda esta problemática. Lo que es la LGBT, la triple T y más, que es lesbiana, gay, bisexual, transgénero, travestis, transexuales e intersexuales y sus variantes. Ahí va que se pone el más. Son modos de nombrar una realidad compleja mayor a la que se proponía inicialmente como el sistema binario. Por eso, por ejemplo, cuando uno va a hacer una inscripción, por ejemplo, a un curso y te ponen el sexo, te ponen masculino, femenino o no binario. Es una forma de no, también, sobre todo de no empeorar quizás la situación en eso, porque al principio, yo me acuerdo hace unos años atrás, cuando uno hacía una inscripción a cualquier cosa, quedaba masculino, femenino y chau. Entonces, aquel que tenía una diversidad sexual quedaba como en la nebulosa del sistema y eso estaba mal. Entonces, había que, el mismo sistema se tenía que readaptar a todo esto. Entonces, cuando adaptamos las siglas LGBT, la triple T y más, aparece la sigla en más en referencia a muchas posibilidades de identificarse y de sentirse. Según la Organización Mundial de la Salud, la sexualidad es mucho más que el sexo.
se construye a lo largo de la vida, abarca no solamente el sexo, sino el género, la identidad, los roles asumidos, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. La diversidad sexual y afectiva abarca una multiplicidad de prácticas, manera de relacionarse y formas de expresión que se manifiestan de modo singular en cada persona. O sea, es decir, que nadie puede decir cómo tienen que ser, cada uno elige cómo ser. Bueno, esto también me gustó cuando lo quería poner en algún momento porque he tenido en consultorios ahí mismo de la guardia algunos pacientes que he visto quizás como sin saber, quizás colegas o personal de salud, sin saber cómo tratarlos, hablaban del tema de la elección sexual y demás. Y por ahí está bueno saber de que la elección sexual, de que muchas veces se habla de la elección sexual como que si fuera algo voluntario, algo racional, como que si uno elige quiero ser esto, quiero ser lo otro, como si fuera una elección, algo como un objeto que uno va a comprar, lo quiero y lo tengo. Bueno, pues no, no es así. Sino que se trata de algo que nos ocurre y con lo que nos encontramos y con lo que decidimos vivir. No se trata de una condición sexual, porque si estamos hablando de una condición sexual, es como si fuera una enfermedad, o sea, se estaría tratando al paciente como si tuviera una enfermedad, una condición médica, una condición de salud física o de salud mental. Es una nominación peligrosa, ya que puede llevarnos a pensar de que se trata de una patología o una anormalidad. Entonces, ahí hay intervenciones violentas como las mal llamadas terapias correctivas. Eso también lo he escuchado muchísimas veces, de llevar a aquella persona a un psicólogo, a un psiquiatra, porque lo toman como una condición de que puede ser una enfermedad. La sexualidad es un proceso complejo de construcción de muchos años, en el que inciden múltiples factores, y no puede ser reducido a explicaciones genéticas, biológicas ni psicológicas. Las orientaciones sexuales son diversas y debemos atribuirles valores morales. Lo único importante con relación a nuestra sexualidad es que podamos vivirla de forma libre, placentera, cuidada, sin violencia y sobre todo sin discriminación. Entonces, cuando hablamos de identidad de género y expresión de género es lo siguiente. Identidad de género se refiere a la manera interna en que cada persona decide vivir su género. Y la expresión de género trata a la manera en que expresamos socialmente nuestro género ante los demás, o sea, ante la sociedad. Entonces, la identidad de género puede o no corresponder con el género que se nos asignó al nacer, en base a los genitales que portamos. Entonces hablamos de personas cisgéneros, esto es importantísimo saberlo, porque en las historias clínicas, cuando uno refiere que ingresamos con un paciente por violencia, por motivo de género, tenemos que saber, ¿sí?, si es transgénero o si es cisgénero. Eso es importante, más que nada, porque nosotros sabemos con quién estamos tratando, sabemos a quién vamos digamos, a intervenir o a atender, pero la historia clínica, después nosotros no vamos a estar ahí para ver la historia clínica, el informe del 107, el informe, la historia clínica dentro del hospital, o cuando hay que hacer referencia a otro lugar, cuando viene un paciente de un centro de salud al hospital. Eso es importantísimo, porque nosotros ya estamos viendo de que el médico o quien sea que hace la referencia hace el correcto, habla, pone bien el concepto del paciente. Entonces hablamos de personas cisgénero, donde cis significa el mismo lado. Refiere a que una persona se identifica con el mismo género que se le fue asignado. Por ejemplo, un sujeto nacido con pene, asignado varón, que se identifica socialmente como tal, es un varón cis o cisgénero. En cambio, si esa misma persona, nacida con pene y asignada varón al nacer, se identificara como mujer, hablaríamos de una mujer trans o transgénero. El término trans
refiere a la transición realizada del género asignado al género autopercibido que engloba múltiples identidades, trans, travestis, transgéneros, transexuales. Entonces, dicho todo lo anterior, al momento de aplicar estos conceptos en el sistema de salud, estaría bueno tener en cuenta estos lineamientos como, por ejemplo, que eso también pasa mucho porque uno no ve a quién va a llamar, por ejemplo, cuando uno está en una guardia, en un consultorio, no ve a quién va a llamar o quién se para venir. Entonces, siempre respetar el nombre que la persona utilice y su género autopercibido en todas las formas de registro, en la historia clínica, en planilla, certificado, estudios complementarios, sistemas de información, ya sea que la persona haya realizado o no el cambio registral en el DNI. Y todo esto hay que tenerlo en cuenta desde el momento que se hace la admisión del paciente, ¿sí? Entonces hay que tener una comunicación entre todos y no por una cuestión de no estigmatizar más al paciente, sino una cuestión de respeto hacia sus elecciones. Entonces, no presuponer la identidad de género por el aspecto físico. Es de buena práctica llamar a la persona por el apellido o preguntar con qué nombre quiere ser llamado o con qué género se identifica. Por ejemplo, ¿cómo te gusta que te llamen? ¿Cuál es tu nombre? ¿O cómo es tu nombre? Eso, de todos modos, hay que ver la empatía de quién tiene ganas, por supuesto, de tomarse el tiempo de hacer todo esto y sobre todo ponerse a charlar con ese paciente. Bien, brindar información y atención integral de la salud, sin discriminaciones, sin violencia, respetando la identidad y la expresión de género, garantizar el acceso a las atenciones de salud específica para el acompañamiento clínico en los procesos de desarrollo de la identidad de las personas trans, travestis y no binarias, sin importar que la persona haya realizado o no el cambio en el DNI. No prescribir tratamientos o evaluaciones psicológicas y psiquiátricas por el solo hecho de manifestar su identidad y o la expresión de género determinada sin usar las categorías diagnósticas ni usar las categorías diagnósticas de disforia de género o trastorno de la identidad de género. Eso es terrible. Si hay que ponerlo, lo que sea, es terrible. Lo he leído, lo he visto, pero es terrible. En caso de internación, asignar la sala correspondiente al género autopercibido. Siempre todo esto, todo lo que hablamos hasta ahora, siempre tiene que ser con el consentimiento de la persona. Nunca tenemos que dar por sentado absolutamente nada. Muchas veces pasa de que los pacientes o la paciente vienen de una forma, se autopercibe de un género, pero acepta o decide quedar internado o internada en una sala determinada, dependiendo de la patología. Después, una vez que cerremos esto, si tienen tiempo y les interesa, les puedo contar algunos casos que tuvimos en el hospital. Bueno, todo lo anterior era justamente como yo les había dicho antes, al principio de todo esto, de que me parecía interesante poder poner en palabras todos estos conceptos, ¿sí? Porque en algún momento vamos a atender a alguna persona, algún paciente, alguna paciente, que venga por violencias por motivos de género. Eso ha pasado y personalmente me ha pasado no hace mucho, en plena pandemia, y también, y es desastroso, como por ahí, como el mismo sistema quizás por ahí no está preparado del todo, pero por desconocimiento, ¿eh? Quizás por ahí cuando uno empieza a tocar un poco el tema y organizar un poco los conceptos y todo eso, uno ve que la gente tiene ganas de aprender y de poner en práctica el buen trato, ¿sí? Bueno, eso era respecto a la parte de género cuando uno dice violencia de género, que esto también abarca, que no solamente la violencia de género es hacia la mujer, sino hacia toda esta diversidad que hablamos recién. Y hay que tratarlos igual, a todos por igual.
Hoy sí, ahora vamos a comenzar con lo que es la violencia hacia la mujer y cómo asistir a una guardia de urgencias en casos como estos. Quisiera saber si tienen alguna pregunta. ¿Alguien? Dani. Si no, sigo. No, no una pregunta, sino, digamos, un comentario que cuando hablamos de violencia de género, justamente hace referencia a todo lo que dijiste, no directamente la atención en la guardia a la mujer, sino a cualquier víctima de cualquier condición sexual que sufra un episodio de violencia. Eso, digamos, porque quedó como que íbamos a hablar solo de una mujer que viene a la guardia, pero no, es de una víctima de violencia de género, digamos. Exacto, exacto. Para que no se malinterprete esa Ah, partecita no. nada más. Cualquier duda pueden ir escribiéndola en el chat Dale. y la vamos a ir comentando. Gracias, Pau. Bueno, la violencia de género tiene múltiples caras. La violencia de género puede manifestarse de muchas formas, incluida la violencia de pareja, el abuso y el acoso sexual, la mutilación genital femenina, puede ser físico, sexual o psicológico. La violencia de género de cualquier tipo causa daños o sufrimientos a las mujeres involucradas. También incluye amenazas de tales actos, coerción y privación de la libertad. Puede ocurrir en la vía pública, en la vida pública, perdón, en la vida privada. La mayoría de las veces proviene de una pareja íntima. Los tipos de violencia contra las mujeres es importante señalar que si bien puede haber un tipo de violencia predominante en los hechos concretos generalmente, sus diferencias forman, sus diferentes formas aparecen de manera concomitante. O sea, no es que solamente es física y psicológica, sino que es psicológica, física, puede ser sexual, económica y patrimonial, o puede ser simbólica. Entonces, acá en este caso, por ejemplo, la física es lo que se emplea contra el cuerpo de la mujer, produciendo dolor, daño, riesgos, debidas o no, empujones, puñetazos, golpes, quemaduras. La psicológica causa un daño emocional, una disminución de la autoestima, o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal. Bueno, insulto, indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje, cualquier otro medio que cause prejuicio de la salud psicológica y la autodeterminación. Y la sexual, en cualquier acción que implique la vulnerabilización de todas sus formas, con o sin acceso carnal, del derecho de la mujer. Bueno, hay una vulnerabilización del derecho de la mujer de decidir voluntariamente si quiere o no una actividad sexual. Con esto, por ejemplo, también hay todo un tema con respecto a aquellas parejas que son matrimonios, que son parejas de muchos años, y se nombra lo que es la violación dentro del matrimonio o la relación de pareja, que ha sido un tema difícil de aceptar, ya que hemos creído durante mucho tiempo que dentro de las obligaciones matrimoniales se refiere, se tienen que, o sea, hay una obligación de mantener relaciones sexuales con la pareja como parte de la convivencia de acuerdo a esa ley de matrimonio. Hoy se reconoce la libertad de decisión de las mujeres sobre su vida sexual, económica y patrimonial. Esto después lo vamos a ver dentro de lo que es la rueda de la violencia de género, que acá se aplica un montón, que es la perturbación de la posesión, la tenencia de las propiedades y sus bienes, la pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebidas de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos patrimoniales. El control sobre los ingresos de la mujer, recibir un salario más bajo que el de los varones por igual tarea. Y la simbólica, la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos, transmite y reproduce dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad y dentro de la pareja. Un ejemplo de este tipo de violencia es la que se observa
publicidades, por ejemplo, de artículos de limpieza, de autos, etcétera. O sea, como que relacionan de que la mujer está pura y exclusivamente para comprar artículos de limpieza, el tema de los autos cuando ponen mujeres en ropa, bueno, etcétera. Después, si quieren, podemos agregar algún tips más. Dentro de las modalidades de violencia contra la mujer o género, las modalidades son los ámbitos, es decir, los lugares donde se presentan los distintos tipos de violencia. Acá puede ser la doméstica, también está la institucional, laboral, obstétrica, mediáticas y públicas. Hoy vamos a hablar, que es en realidad la que llegan a las guardias, sobre la violencia doméstica, que es aquella que es ejercida por un integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico donde ésta ocurra, que dañe la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial. Se entiende por grupo familiar el originado en el parentesco, sea por consanguinidad o por afinidad, el matrimonio, las uniones de hecho o las parejas o noviazgos. Y esto incluye relaciones vigentes o finalizadas, no siendo requisitos para la convivencia. Nos vamos a centrar en la violencia doméstica en el marco de las relaciones de pareja o expareja. Acá quería tener en cuenta esto, lo del punto 1, 2 y 3, donde dice qué características presenta el tema de la violencia de la violencia doméstica intramatrimonial dentro de la pareja o expareja. Y se puede observar que hay una dinámica cíclica que se repite una y otra vez hasta que hay una separación definitiva, hasta que se saca esa persona de esa relación, o en el peor de los casos, llega a la pérdida de la vida. Entonces, nosotros hablamos de que hay una acumulación de tensión, etapa de agresión, arrepentimiento o luna de miel. Y acá vamos, para que me entiendan cómo es. Ahí está. Primero tenemos la acumulación de tensión, donde de adentro hacia afuera, en el centro está el varón, que es el agresor, el varón o la pareja agresora. Después está la persona que recibe esa agresión y lo que es el entorno. Entonces tenemos el que es medio verdecito, medio amarillito, el verdecito y el turquesa. El que va al medio tenemos en el entorno el que va la acumulación de tensión, tenemos de que esa persona, el violento, es el que manipula, insulta, descalifica, pellizca, tira el pelo, golpea, maltrata, intimida. La víctima, ¿qué es lo que hace? Resiste, se la ve venir, se acomoda, espera, lo deja pasar. Empieza a creerse lo que su pareja le dice, y hay un impacto importantísimo en la autoestima, que es donde empiezan incluso las dudas de qué hacen, si lo cuentan, no lo cuentan, si lo cuentan puede dar vergüenza o no. Y el entorno, que ese entorno puede ser familiar, puede ser la amistad, puede ser el lugar donde trabajan. Está abierta, están en duda, se mantienen expectantes, ven lo que está pasando pero no dice nada, aconsejan y opinan. Después tenemos la segunda etapa de este ciclo de violencia de género, donde se habla de que hay un episodio agudo de golpes y de agresión. Yo lo que le puse acá, que es la etapa de agresión directamente. Entonces, en la etapa de agresión ya hay desde el centro hacia afuera, tenemos el victimario, ¿sí? Que hace una explosión, una descarga de agresividad acumulada con lo que sea, con puñetes, con la quema, la golpea. La paciente, ¿qué es lo que hace? Se siente sola, no puede controlar la situación. Suele ser el momento de la denuncia y sobre todo siente culpa y trata de justificar dentro de su cabeza de que ella es la culpable de que esa persona o que su pareja esté así. ¿Qué es lo que pasa con el entorno? Acá es cuando aquellos que estaban mirando expectante o los que no se metían o los que aconsejaban y no hacían nada, empiezan a tratar de ayudar,
se interpelan la situación y socorren ante la urgencia. Y espera que la mujer no vuelva a confiar en él. Acá hay que tener muchísimo cuidado porque uno no le puede decir al paciente o a la paciente que venga con esta situación, no le puede decir qué tiene que hacer. Uno tiene siempre que respetar todas sus decisiones, independientemente de lo que uno crea que está bien o no para esa persona. Y después tenemos una tercera etapa, que es la etapa del arrepentimiento o la luna de miel, que cada vez que se presenta un evento de violencia o que se presenta la etapa 2, ya la etapa de arrepentimiento es un poquito más corta. Se arrepiente, dura un par de semanas, después vuelve a golpearla o lo que sea. Entonces, ¿de qué se trata de la etapa esta de arrepentimiento? Es que hace promesas, hay cambios aparentes, supuestos cambios, vuelve a la seducción, reafirma el aislamiento hacia ella, reafirma su poder. Entonces, la víctima, ¿qué hace? Vuelve a creer en la persona, se aísla del entorno nuevamente, siente que su entorno no la comprende y puede arrepentirse de haber hecho la denuncia. Es ahí cuando estas pacientes eh, retiran la denuncia y ahí es cuando se destartala todo porque es cuando se vuelve a repetir el episodio 2 y ya viene para peor. Entonces, ¿qué es lo que hace el entorno ante la etapa 3? Se enoja, sobre todo hay un enojo hacia la persona, hacia la víctima, recrimina las decisiones y se suelen alejar de ella y es ahí donde se aumenta el aislamiento de la persona y donde también la víctima queda más expuesta de lo que estaba antes. Bueno, esto no es nada más y nada menos lo que le dije recién. Sí, quiero abajo de todo, donde dice en general en la etapa 2, es cuando se acerca la víctima a pedir ayuda o en el peor de los casos ingresa al servicio de urgencia con lesiones físicas que pueden o no comprometer su vida. El ciclo de la violencia de género, el ciclo de la violencia es lo que hablábamos recién, que es esa ruedita, primera etapa, segunda y tercera. Nos ayuda a poder ordenar en qué parte o en qué etapa se encuentra la víctima. No tanto por el tema del victimario, sino para poder entender desde qué momento o desde qué lugar uno la puede ayudar. Entonces, acá tenemos que tener en cuenta que tenemos que poder escuchar tenemos que poder escuchar a la mujer, es lo más importante, valorar que pueda hablar de lo que está atravesando, que se anime a contarlo más allá de la vergüenza que pueda sentir, que pueda descargar su angustia y confiar en la persona que la está escuchando. Conocer y entender el ciclo de violencia ayuda a anticipar la etapa o el periodo de la luna de miel y a explicarle que es una etapa del siglo que se puede evitar, pero también uno tiene que entender que es inevitable para esa víctima. Y es de suma importancia valorar que haya podido acercarse a alguien a contar su situación. Es ahí donde uno tiene que hacer los nexos con aquellas instituciones que la van a ayudar y que la van a saber guiar y que la van a asistir. La intervención de una tercera persona resulta fundamental para empezar a problematizar la violencia. Entonces, acá, en el momento en que nosotros estamos en una guardia, en un consultorio o en algún efector de salud y que nos llega un caso como esto, tenemos que tener en cuenta que no podemos actuar en solitario, siempre tiene que haber alguien con nosotros de la institución. No puede ser el médico, el enfermero o el técnico que esté solamente con la víctima, siempre tiene que haber alguien más, sobre todo alguien que pueda saber de todo esto para poder actuar inmediatamente y poder darle asistencia tanto psicológicamente, socialmente, físicamente y médicamente. Ante esto, siempre tenemos que respetar los sentimientos y los tiempos y las decisiones de la víctima que atraviesa por una situación de violencia. Cada persona tiene sus propios tiempos, por eso no se le debe apresurar
ni forzar, ni indicarle qué es lo que tiene que hacer, o sea, obligarle, decirle, vos tenés que hacer esto. Eso uno le da las herramientas a la paciente y ellos deciden qué es lo que tienen que hacer o qué es lo que quieren hacer. Y sobre todo, algo que es muy importante es conocer los recursos que existen los recursos en el lugar de trabajo de todos nosotros ante esta situación de violencia. Entonces hay que valorar el acercamiento en un primer paso para elevar la autoestima, mostrar que se puede salir adelante. La escucha debe ser respetuosa e informada, sobre todo empática. En caso de que la mujer quiera hacer la denuncia, se le debe orientar en la medida de lo posible, explicar brevemente los pasos del proceso judicial. Acá lo que hay que reconocer cuando nos llega una paciente, un paciente de esta característica, un caso como este, de violencia por motivos de género, es que se tiene que reconocer si se trata de una emergencia o una urgencia para poder intervenir de manera adecuada. Entonces definimos emergencia a toda aquella situación que requiere un auxilio inmediato para que pueda comprometer la vida, la libertad, la seguridad o la integridad de la mujer y sus hijos. Ante una emergencia se llevan adelante acciones no planificadas. Por ejemplo, si la mujer está lastimada producto de la violencia, debe ir al hospital, al centro de salud, llamar a la ambulancia, hacer una asistencia médica. Y si se trata de una urgencia, la definimos como aquella situación que se presenta y permite planificar las acciones a seguir y articular con los equipos especializados. Ahí nos da un poquito más de tiempo, no mucho más, pero un poquito más de tiempo. Es importante aconsejar a la mujer para que prepare la documentación de su DNI propio, de sus hijos, las partidas de nacimiento, los títulos de la propiedad o todos los papeles que sean necesarios al momento de poder salir de esa casa donde está expuesta a la violencia. Y tener preparada una muda de ropa para ella o las hijas. Averiguar algún lugar donde pueda albergarse la mujer y sus hijos de manera transitoria. Todas las acciones deben deben llevarse a cabo con total conformidad de la persona involucrada en la situación de violencia. En esta parte donde les nombro averiguar un lugar donde pueda albergarse la mujer, eso está bueno, poder articular, sobre todo cuando hay niños en el medio, de que muchas veces se saca a la mujer del centro o sea, de su casa de la violencia de género, donde están expuestas a la violencia de género, entonces se llevan a toda esa familia, o sea, a esa mamá y a esos hijos a otro lugar, y se le brinda asistencia en un hotel, en una casa de mamás. Bueno, para eso están los números que ahora yo se los voy a pasar uno por uno, que son los números de asistencia de lo que es la Secretaría de Género y de la Mujer. Bueno, los recursos, lo que hablábamos recién, y acá es donde quería afinar un poquito, porque nosotros, por lo menos ahí en la Guardia, nosotros recibimos de muchas partes, no solamente de la ciudad, sino de muchas localidades aledañas y de muchas regiones de la provincia, sobre todo centro-norte. Y para cada parte hay un número distinto. Para lo que es la ciudad de Santa Fe, tenemos la guardia de violencia de género. Hay dos números de teléfono, uno que es de 8 a 18 horas y después está también de 18 a 7 horas, que es una guardia activa, que está, bueno, desde esa hora, desde 18 a 7, los fines de semana y los feriados. Los dos tienen números distintos. Después, si pueden, se los guardan, le sacan una foto, como quieran, como puedan, me lo piden, lo ponemos si querés, Dani, después, porque eso está muy bueno al momento de que llegue un caso de esto y uno al principio como que no saben para dónde disparar, entonces tener un número de teléfono de referencia para poder llamar y poder organizar sobre todo la atención de estas víctimas. Después, si la paciente es oriunda de otra ciudad o del centro de la provincia de Santa Fe,
se le asigna el ESPI, que son los equipos de sistemas de protección integral del centro de la provincia. Ahí, estas secretarías de violencia de género los van a saber ubicar para sobre todo saber bajo qué, no qué condiciones, sino para poder puntualizar el caso, para ver si es una violencia de género hacia una mujer o si es una violencia de género por la condición, por la diversidad. Eso es súper importantísimo. Y después, si la paciente es oriunda de zona norte, por ejemplo, de General Obligado, Vera, San Javier, 9 de Julio, San Cristóbal, esa es la guardia que es la guardia permanente de teléfono. Muchas veces pasa que una vuelta nos pasó a nosotros de que llegó una paciente de San Cristóbal, tenía una amputación de oreja, bueno, y era de esa localidad, entonces, y tenía 3 hijos y la trasladaron desde aquella localidad hasta la guardia, entonces nosotros hicimos la atención claramente de las lesiones que tenía la paciente y después se hizo una red de contención junto con la Secretaría de la Mujer y Violencia de Género y se le pudo conseguir un hotel acá en Santa Fe para que se quede con la familia hasta que se decidiera y se definiera bien el tema del botón de pánico, bueno, la asistencia de la Secretaría para con la mujer y demás. Aparte va a venir la abuela de los chicos, es la mamá de ella, entonces se hace toda una red de atención, porque no solamente es la atención de las lesiones, sino la atención de todo, de toda la situación en general. Nosotros en el hospital contamos con la posibilidad de lunes a lunes, digamos, de el equipo de salud mental. Tenemos guardias activas, guardias soporte y guardias pasivas. De que por ahí claramente, ante una situación de estas, hay que tener en cuenta lo que es la salud mental y sobre todo el estrés que pasa la víctima ante toda esta situación. Entonces eso también tenerlo en cuenta, de que es un conjunto de todo, o sea, no es solamente las lesiones o la atención o separarla del núcleo de la violencia y demás. Hay un montón de otras cosas que también hay que tener en cuenta. Bueno, esto para los que son de Santa Fe es un folleto que me lo pasó justamente una de las chicas con las que trabajamos, Paula Alzugaray, que es de acá de la ciudad de Santa Fe, con las que trabajamos codo a codo cuando llegan un caso de estos. Bueno, hasta acá estamos, no sé cómo estamos de tiempo, no me fijé. Bien. Sí, quedan unos minutitos. Hay algunos comentarios en el chat. A ver, voy a ver. Sí. La doctora Adriana, que si Hay un no le montón. Ramona, del departamento castellano, ella nos hace una consulta. Ajá. Entre Ahí, ¿dónde está? ellos, Pará. ahí te lo leo, Pau. Dale. Los pueblos nos usa la policía para examinar tanto a los detenidos como a las víctimas de violencia, no por atención médica de emergencia, sino para fines administrativos, con la excusa de que les queda lejos llevarlos a la ciudad a examinar, que esa situación es muy frecuente, ya sea en la parte pública o privada, y que hace Exacto. mucho ocurre que utilizan, bueno, al médico del pueblo para hacer la parte administrativa de los casos. Entonces ella nos pone que cree que nos usan solo para cumplir con una formalidad y nunca se traduce en una ayuda real para las víctimas de violencia. ¿Cómo se modifica eso? O sea, ¿cómo se abordan estos casos? Esa es una consulta de Adriana. Después Elena Capucci, no sé si lo pronuncio bien el apellido, así que perdón. Ella nos hace un comentario y nos dice, generalmente se le aleja de su entorno, ya la aleja de su entorno del vamos, porque es un modo de manipular. Entonces, intentar que se acerque a la familia no es tan sencillo. Desde mi lugar, como técnica en emergencias, utilizamos los primeros auxilios psicológicos que Claro. pueden brindar durante las primeras 72 horas de ocurrido un suceso traumático, siendo escuchativa para valorar y luego hablar con el profesional idóneo y derivarla, esperando que la persona se deje atender.
Ah, bueno, gracias. Es el comentario Exacto. Está, lo que está perfecto. Escucha, antes era también. Adriana. Sí, yo tuve la posibilidad de trabajar también en pueblos y también pasó exactamente lo mismo, lo que ella dice, y es lo que yo les decía hoy, o sea, es terrible porque de última le terminas haciendo el trabajo a otros cuando en realidad tenés gente que no solamente debería estar en ese lugar, sino que cobran para eso, para dar la atención a estos pacientes. Eh, ¿Cómo se puede eh, eliminar eso haciendo una movida dentro del centro de salud, dentro del hospital, para ver cómo se puede hacer para que justamente nosotros los médicos en una guardia estemos atendiendo gente y no haciendo el trabajo de otros? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, esto lo de examinar a detenidos y demás, a mí me parece que para eso está el médico policial, ¿sí? Es lo que es lo que ahora en este momento y viendo sobre todo las cosas que vemos en el hospital y en el Cuyen, creo que para eso estarían. De todos modos, el tema de las víctimas de violencia de género, ahí tendríamos que ver en el concepto que hablábamos hoy, de que si es una emergencia o es una urgencia, ¿sí? El tema de la emergencia, porque muchas veces quizás hay una cuestión de que no hay una lesión, ¿sí? Una lesión que comprometa la vida de la víctima, sino que quizás por ahí la emergencia sea más bien de la salud mental, de ese miedo a volver, de ese miedo de que le pase algo. Y quizás por ahí nosotros tenemos un poco más quizás estamos emocionalmente un poco más preparados para poder escuchar a esa víctima de violencia. Eh, Yo quería hacer un comentario. Perdón, Pau. Es sí, 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 importante que se conozca también que hay un protocolo sobre el abordaje de los pacientes de violencia de género y que es fundamental el abordaje interdisciplinario y también podemos estar en un centro de atención primaria, podemos estar en una guardia de un hospital de primer nivel, de segundo, de tercer nivel de complejidad. Nos puede tocar a los médicos generales de familia, a cualquier otro médico de cualquier especialidad o cualquier integrante o a cualquier integrante del servicio de, perdón, integrante del equipo de salud. Entonces creo que es muy importante en primera medida la escucha activa, el acompañamiento, la contención y poder determinar si hay riesgo de vida inminente. Generalmente se activa un protocolo donde se protege inmediatamente a la víctima y ahí cada localidad generalmente tiene ya un protocolo de actuación. Por ejemplo, yo vivo actualmente en la ciudad de Recreo, que pertenece a Santa Fe, y nosotros acá tenemos una guardia de género 24 horas, entonces ahí tenemos una comunicación fluida constantemente en conjunto con la guardia de género, también con la policía, también con un fiscal. Se trabaja siempre en equipo con el psicólogo, con la trabajadora social. Eso cuando requiere algo urgente, pero muchas veces sucede que surge el tema de violencia de género en una consulta particular donde uno puede, como vos bien decías, tener más tiempo para el abordaje y la contención de esa persona, que no necesariamente ya vamos a ir a la casa a sacarla de su hogar o a activar otras medidas. Entonces es importante determinar dónde consultó. Consultó en una consulta por un control de salud y comentó que sufre violencia de género. Llegó al centro de salud con lesiones, la lleva un familiar, la encuentran con lesiones graves y en base ahí siempre se trabaja en equipo, pero bueno, importante resolverla según la situación, digamos, pero siempre en equipo, más allá de el médico es muy necesario el resto, el trabajador social, el enfermero, hasta los chicos que trabajan en la atención prehospitalaria en la ambulancia. eh, pero bueno, y también que contamos en la provincia con los números que has dicho, Pau, que podemos llamar desde cualquier localidad también para un exacto. asesoramiento. Entonces podemos Por no saber. eso, por eso quería, porque es muy extenso, quizás
por ahí para algunos, algunas personas que trabajan, sea enfermero, técnico, médico, quizás por ahí hasta ahora tuvieron la suerte de que nunca se encontraron con con un caso de estos. Pero muchas veces surgen muchísimas preguntas. A mí me ha pasado que incluso no estoy de guardia y me han mandado mensaje diciéndome, Pau, tengo este paciente, ¿qué tengo que hacer? ¿A quién tengo que llamar? Porque tiene lesiones, pero después, ¿qué tengo que hacer? Entonces, quizás el tema de tener un número de referencia los van a saber guiar desde el momento cero, porque nosotros vamos a hacer la atención médica, la atención de las lesiones y la curación o la sutura o lo que sea que requiera esta paciente, este paciente. Pero bueno, después todo lo que es el otro seguimiento es como que queda en la nebulosa y nosotros no sabemos realmente qué es lo que pasa, si hace, no hace. Entonces es todo un tema. Y por eso creo que es necesario como desde el punto cero que tomamos una guardia o que vamos a nuestro lugar de trabajo, anticiparnos a la situación. Este webinario es justo una de las funciones, sensibilizar sobre la temática, decir, bueno, nunca me pasó, pero si me pasa a mí que estoy ahora en Gato Colorado, ¿qué hago? ¿Qué recursos tengo? ¿Con qué equipo trabajo? ¿Cuál es el número del fiscal? ¿Con qué trabajadora social cuento? O sea, anticiparnos a la situación, conocer a mi equipo de trabajo para que cuando llegue una situación uno esté preparado y no se pierda tiempo también a la hora de actuar, porque muchas veces uno no se preocupa hasta que no pase la situación y cuando pasa estamos desbordados y se pierde mucho tiempo y no se hacen bien las cosas. Entonces esto está bueno, un replan O se pierde la paciente. exactamente, entonces Ese es el replantear, tema. ¿qué pasa? ¿Qué hago en mi pueblo? ¿Con quién cuento? ¿Cómo empezar? Que estos nos vayamos con esa inquietud después de este webinar. Exacto. Exacto. Esto, Dani, esto es un paso a paso. Yo en algún momento estuve también sin ningún tipo de información y se me hizo recontra difícil poder ayornarme con todo esto y ya ahora, hoy en día, el protocolo está súper aceitado. Pero muchas veces pasa de que llegan los pacientes y dicen, ¿de dónde está el número? Y por ahí te cuelgan el número en en una hojita 4 con un Arial 12 que no se ve nada. Y bueno. Yo creo que también está en las ganas que uno tenga de poder aprender para poder asistir ante estas situaciones también. Sí, pasa Yo que creo como que eso es fundamental. equipo de salud tenemos un deber ético de atender, ayudar, contener, es nuestra obligación, digamos. Entonces, para poder hacerlo de la mejor manera, tenemos que estar informados y capacitados y actualizados, porque los protocolos a veces también cambian. Exacto. Eh, en el Sí, chat, los protocolos cambian, pero en realidad los conceptos son los mismos. Es estar, ayudar y atender a la víctima de violencia por razones de género. Después, una vez que está dentro del nosocomio, si uno tiene un poco de dudas o lo que sea, se interna hasta poder dar con las personas correctas para no perder esa paciente y sobre todo para que no vuelva al núcleo del cual ingresó al hospital o al centro de salud o al SAMCO. bien. En el chat, el doctor Arturo, ¿cómo está, doctor? Nos hace un comentario. Es cierto, pero lo toman como carga pública y tenemos que hacerlo. No podemos negarnos. Es justo lo No, que decía nuestro deber ético. Adriana nos pone un ejemplo: te traen a la víctima, salís en la ambulancia con la mujer apuñalada y volvés a llenar la ficha del agresor, por ejemplo, nos pone gracias. Y nos vuelve a hacer otro comentario Elena. Desde el pueblo aquí se derivaba un organismo a tal fin en Laguna Paiva, hace un tiempo atrás. Hoy día, como no me encuentro trabajando aquí, no puedo dar certeza de que hoy sea así, cuando es urgente y luego va a Santa Fe. En otras ciudades hay un grupo interdisciplinario preparado, pero en los pueblos no sucede, tal cual como están diciendo. Hay que organizar más concientización del tema y unir los cabos institucionales para evitar cualquier mala resolución de parte de la víctima y el victimario. No es fácil lograrlo, pero se tiene que poder trabajando en comunidad, creo. Sí, sí, tal sí, por cual. supuesto. Sí, sí, sí.
sabemos que nos llega la situación, bueno, evalúo, es una urgencia, o sea, es una emergencia, se contiene, se da las primeras asistencias y se deriva a un hospital de gran complejidad si es una emergencia, donde hay riesgo de vida inminente. Y si no hay una emergencia, nos da tiempo de contener, escuchar, acompañar, derivar psicología, trabajadora social, al equipo de género del pueblo. Eh, Hasta ahí entiendo, Pau, no sé si estás de acuerdo. Sí, sí, por supuesto. Acá hay una pregunta, dice, ¿por qué alejar a la víctima y no al agresor de su Ujú. entorno? Una de yo también en algún momento me lo pregunté cuando tuve una situación y que tuve que llamar a la Secretaría de acá de Santa Fe, ¿por qué alejar a la víctima y no al agresor? O sea, ¿por qué no meterlo preso al agresor o sacarlo de ese entorno? En realidad se activa junto con todo lo que es la parte legal y demás, se activa un protocolo hacia la pareja, expareja o quien sea del núcleo familiar que le haya producido las lesiones. Incluso nosotros lo que hacemos ahí en el hospital, que eso hay que tomarlo, hay que tenerlo en cuenta, y cuando trabajamos con las asistentes de la Secretaría de la Mujer, que nos dice, tenés los datos del agresor, nombre, apellido, el DNI, dónde vive, dónde fue localizado por última vez, a dónde sucedió esto. Yo pienso de que uno tiene que alejar a la víctima de ese lugar para que justamente no se vuelva a exponer y sea peor, hasta que ver qué es lo que va a pasar con el agresor. Yo creo que esa sería una explicación lógica. De hecho, es una de las explicaciones que me dieron de la Secretaría en algún momento cuando también les pregunté esto. Porque a ella hay que alejarla de todos, a él hay que alejarlos de todos, y este, la cuestión es que es su casa, no hay que por qué Eh, sacarla de su casa. y quiero agregar otra acotación, es que cuando llega una persona con lesiones, es importante a la hora, que hoy comentó la doctora, que en el pueblo le llevaban a las víctimas para que le hagan un examen físico para cuestión administrativa. Es re importante eh, no revictimizar a la víctima y no hacer nosotros un examen físico, después esa persona va a otro médico, lo vuelve a revisar, después va al médico legal, se sigue revictimizando, revisando. Eso no lo tenemos que hacer, digamos, siempre lo tiene que hacer el examen físico, más cuando hay lesiones en zonas íntimas, además lo tiene que hacer el personal idóneo y una sola vez. No tenemos que nosotros evaluar después o el ginecólogo, después el médico legal, eso no se debe hacer. Yo quería consultar que veo que hay compañeras médicas general y de familia que trabajan en el hospital, en otros hospitales, que no es el Hospital Cuyen, si quisieran comentarnos por el chat, porque acá no, en webinario no se puede poner la voz, digamos, de si cada hospital o en la localidad que trabajan tienen ya algún protocolo aceitado. No sé si nos quieren contar alguna experiencia, las chicas del proto, por ejemplo. Perdón, las reexponía, pero porque hay lugares o hospitales de medicina general en donde ya hay armado protocolo y se trabaja mucho sobre esto y tal vez nos querían comentar la experiencia de ellas o de alguna otra persona. No sé usted, doctor Arturo, también en Santo Domingo, cómo se manejan estos casos en otros lugares. O tal vez ya están cansados y no quieren hacerlo. Mira, yo pienso que teniendo en cuenta el tema de los números de teléfono y lo básico, esto de la primera atención, definir si es emergencia, urgencia, y, y el tema este que vos decías que lo había escrito, lo del tema este de no revictimizar y empatizar con el caso. Eh, Creo que teniendo en cuenta todo eso, es una buena base para poder arrancar. Y siempre ante cualquier duda están los números de teléfono de las secretarías para que ellos te guíen cómo tenés que seguir.
Uno como médico, por lo menos yo como médica, hago toda la parte de atención inicial de las lesiones o no, y hago el contacto y el nexo, termino haciendo el nexo entre la secretaría y la víctima. Y después, bueno, después yo pregunto, llamo por teléfono, veo que a dónde fueron, este, así que bueno, digamos, he visto finales agradables respecto a eso, Bien. porque les voy haciendo el seguimiento. Eh, bueno, no sé si, bueno, Elena nos dice, generalmente la víctima es la que no se va, entonces hay que ver por qué se va, ¿Por qué por no qué sé? no se es lo que tratan de hacer los profesionales de la salud y de salud mental. Tienen un grado de culpa y asumen de tal modo esa culpa que vuelven sucede de nuevo y de nuevo. Sí, esto. Bueno, ahí es lo que yo les comentaba hoy respecto a la tercera etapa del ciclo de la violencia de género, que tenés la primera etapa, la segunda, que es donde se produce la explosión física, o sea, la explosión de ira con una exposición física a la paciente, al paciente, eh, y la tercera etapa, que es la donde supuestamente se perdonan, donde supuestamente se arrepienten, retiran la denuncia, vuelven a la casa, y es la etapa de la luna de miel. Por eso el tema ese del círculo a tener el del ciclo de la violencia de género está bueno porque uno puede captar a la paciente y tener en cuenta en qué momento ingresa a la guardia. Porque hasta por ahí puede ser hasta incluso no solamente en la segunda etapa, sino en una tercera etapa quizás también con una crisis emocional, una crisis de angustia y que uno no les encuentra la causa y están ahí 50% que se quieren quedar y te quieren contar todo lo que le pasa y el otro 50% que quieren volver por los hijos, por su trabajo, por su familia, por no dejarlo, porque, qué sé yo, hay tantas causas por las cuales las mujeres vuelven o las víctimas vuelven a su casa, sobre todo si hay niños de por medio. Cuando hay niños es recontra difícil, es muy complejo. Pero bueno, por lo menos, como vos decías, Dani, para sensibilizar y empezar a visibilizar todo esto, está bueno. Es un tema súper, hiper extenso, porque tenés que abarcar un abanico de todo. Este, así que bueno, no sé si querés agregar algo más. ¿Alguien más? Eh, Claro, no, esa es la ya. tercera etapa, exacto. Sí, sí. Bueno, no, si quedó, estamos en horario ya para ir finalizando el webinario. Si quedó, si alguien quiere hacer alguna consulta o que quedó alguna duda, es importante que sepan que este webinario después se edita y se publica en la página de YouTube del Colegio de Médicos, donde lo pueden encontrar. También se adosan unas preguntitas múltiples choice para el que las quiera hacer y luego de hacerlas se le emite un certificado de participación en el webinario, por si les interesa para que lo tengan en cuenta. Bueno, bien. Bueno, si no, no hay otra duda, otra consulta, daríamos por finalizado el webinario y los invito a todos a seguir participando los días lunes 20:30. Generalmente se publican webinarios de temas de actualización o temas de interés de todo el ámbito de salud. Pueden encontrar también entrar a la página del colegio en donde están los cursos, las capacitaciones, los webinarios que tenemos ya en este primer semestre del año. Así que los invito a ver la página del colegio y a poder seguir realizando capacitaciones. Así que bueno, muchas gracias a todos por participar y muchas gracias, Paola. Sí, ahora, Guido, si estás, podemos pasar la página del colegio para que en el chat, ahí les va a mostrar Guido la ¿Quiere que página. comparta la dirección de la página del chat? Sí, porfa, ahí me lo piden en el chat. Deme un segundito, doctora, ahora la comparto.
Ahí, Dani, si querés, yo me basé, tengo bastante bibliografía de todo esto. Ahí está la Vero Chamorro. Un Ahí. beso, Vero. Vero, estábamos esperando tu comentario. Ahí Bueno, comenté, saludó, más que suficiente. ahí les compartí por el chat la página del colegio. Bien, gracias. Bueno, gracias a todos, muchas gracias Guido y gracias Paola por la charla. No estoy Ah, mal en los... Bueno, podía tener una experiencia igual. Bueno, gracias a todos. Damos por finalizado el webinario y bueno, nos reencontraremos en una próxima charla. Gracias, Pau. Buenas noches para todos. buenas noches, Dani. Buenas noches a todos. Hasta Hasta luego. luego. Chau.